El grito rasgó la medianoche como un cuchillo, y nadie en el pueblo pudo fingir que no lo había oído. Lorenzo dijo: «No mires hacia el río, Elena, jamás respondas a su llamado». El viento silbó como si trajera palabras, un murmullo antiguo que erizaba la piel. La niebla se arrastraba entre las piedras, ocultando pasos que no debían escucharse. Elena, temblando, preguntó: «¿Quién llora ahí abajo?». Nadie respondió, salvo el eco del agua rompiéndose. La superstición era clara: nunca contestar a las voces que se elevaban desde el cauce. Sin embargo, su corazón venció al miedo. Una voz dulce repitió su nombre: «Elena». El aire se heló en su pecho. Con manos temblorosas, sus labios respondieron lo prohibido. En ese instante, el error se selló. La leyenda había sido invocada. La puerta entre los vivos y lo maldito se abrió sin remedio. El silencio cayó como un golpe seco, y ni el canto de los grillos osó continuar. Lorenzo respiraba agitado, sabiendo que la regla más antigua había sido rota. Dijo: «Elena, no debiste contestar». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «No pude». Sonaba como mi madre. El río guardaba la mentira en su corriente. La sombra bajo el agua parecía alargarse con cada palabra. En los balcones del pueblo, las ventanas se cerraban como si supieran lo que se avecinaba. Nadie quería ver quién había sido llamado desde el cauce. La superstición se transformaba en sentencia, y los pasos invisibles comenzaron a acercarse, marcando la condena en la tierra mojada. El narrador describe cómo el pueblo entero sabía que el error traería desgracia. Una anciana cerró la puerta murmurando oraciones. Un perro aulló y corrió hacia el bosque. Elena dijo: «Era su voz, lo juro». Lorenzo replicó: «Los muertos siempre saben cómo tentar». El río no callaba. Susurraba nombres con la cadencia de un lamento. La tierra misma parecía vibrar con cada sonido. Los faroles temblaban como si la llama se negara a mantenerse encendida. Era el comienzo del espanto que nadie quería enfrentar, pero que todos esperaban. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el pueblo respirara en sincronía con el río. Lorenzo la jaló hacia atrás, pero el eco de pasos invisibles se acercaba. El narrador dice que cada superstición rota en el pasado había terminado en tragedia. Elena gritó: «Dime qué es lo que quiere». Lorenzo respondió: «Solo busca a quien responda, y ya lo hiciste». La desesperación llenó la atmósfera como un peso insoportable. El viento rugió de repente, y el río alzó un lamento agudo que quebró la noche. Elena cayó de rodillas, tapándose los oídos. El narrador cuenta que la maldición ya no podía detenerse. El vínculo había sido sellado. Lorenzo dijo: «Ya viene, y no hay escapatoria». El aire helado impregnó la calle, apagando los faroles uno a uno. Una mano invisible rozó el hombro de Elena. El error irreversible ya no era un simple eco, era presencia. La maldición caminaba entre ellos, tonto y... Elena despertó sobresaltada, con la sensación de que el río la observaba incluso desde sus sueños. Las lágrimas secas marcaban su rostro, y la sábana estaba húmeda por el sudor helado. El narrador cuenta que aquella noche no fue el inicio de una pesadilla, sino la continuidad de un dolor que ya existía. Ella abrazó un retrato gastado de su madre fallecida y susurró: «Siempre la escucho, siempre la busco». El silencio de la habitación la envolvía, roto solo por el crujir de la madera antigua. Afuera, el pueblo seguía en sombras, temiendo lo que ella ya había llamado. La herida en su corazón se mezclaba con la maldición, y el ancla emocional que unía su vida con la leyenda se hundía más. El narrador describe cómo Lorenzo entró a la habitación sin golpear, su rostro marcado por la desesperación. Él dijo: «No puedes seguir escuchándola. Elena, no es tu madre, es algo más». Elena respondió con rabia contenida: «¿Y si me equivoco? ¿Y si ella me necesita?». El silencio entre ambos pesaba más que los gritos. La fragilidad se volvió evidente en su voz quebrada. En ese momento no luchaba contra un espíritu, sino contra el dolor de la pérdida que nunca había sanado. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas como si quisiera arrancarlas de cuajo,
presagio de la tormenta que ya no era solo del pueblo, sino de su propio corazón. Elena caminó sola hasta el pequeño altar familiar, iluminado por velas gastadas que apenas resistían al aire helado. Colocó frente a la imagen de su madre un pañuelo bordado con flores marchitas. Contó: «Si estás conmigo, protégeme», susurró. El narrador explica que en la tradición del pueblo, los altares eran refugios de fe, pero también espejos de las culpas ocultas. Una vela se apagó repentinamente y la llama que quedaba titiló con violencia. El rostro de Elena se llenó de pánico, aunque intentó aferrarse a la esperanza. El altar, sin embargo, parecía responder con silencio, cruel. El narrador cuenta que Lorenzo la observaba desde la puerta con un gesto de impotencia. Él dijo: «Ese altar no traerá paz, solo abre la herida». Elena respondió: «Prefiero un eco de su voz que el vacío». La desesperación era clara en cada palabra. Los objetos de la habitación crujieron como si fueran testigos incómodos. Una fotografía enmarcada cayó al suelo sin explicación, el vidrio rompiéndose en silencio espeso. Ambos quedaron inmóviles, comprendiendo que lo sobrenatural no se limitaba al río, sino que ya había entrado en su hogar. El viento apagó de golpe las velas, dejando a Elena y Lorenzo en penumbras. Solo la luz de la luna se filtraba por las rendijas de la ventana. El narrador describe que en esa oscuridad, un susurro se elevó dentro de la casa. No venía del río ni del bosque. Era un murmullo ahogado que pronunciaba el nombre de Elena con dulzura perversa. Ella apretó los dientes y dijo: «Ya está aquí». Lorenzo se lanzó hacia la puerta, pero el aire se volvió tan pesado que apenas podía moverse. El hogar, que alguna vez fue refugio, se transformaba en prisión de sombras. El narrador explica que al amanecer, el pueblo entero despertó inquieto. No era un día común. El aire pesaba como si llevara cadenas invisibles. Elena caminaba hacia la plaza con pasos temblorosos, escuchando cómo las aves callaban al verla pasar. Lorenzo la seguía en silencio, su rostro marcado por insomnio y temor. Un niño corrió a su madre y gritó: «Ella la oyó anoche junto al río». El murmullo se esparció como fuego, y los vecinos cerraron las puertas, dejando tras de sí un eco de miedo. Nadie quería estar cerca de quien había contestado al llamado prohibido. La maldición ya no era un secreto, era una marca visible. El narrador cuenta que en la iglesia, el padre Mateo la miró con ojos de condena. Dijo: «No debiste responder, Elena. Ahora camina contigo». Ella replicó: «Solo quería escucharla una vez más». El silencio de los fieles era sepulcral. Una anciana murmuró una oración, mientras los cirios titilaban como si respiraran miedo. El suelo vibró débilmente, y todos sintieron que el templo ya no era refugio. La fe chocaba con la superstición, pero en ese instante ninguna podía salvarla. El pueblo comprendió que la leyenda había despertado y que no había plegaria capaz de detenerla. Esa noche, Lorenzo intentó convencer a Elena de abandonar el pueblo. «Si no te vas, te llevará», dijo con voz quebrada. Elena contestó: «No escaparé de algo que ya está dentro de mí». El narrador describe cómo las paredes de la casa crujieron como si respiraran. Una ventana se abrió sola, y el viento apagó las lámparas de aceite. Afuera, el río rugía como bestia hambrienta. Un espejo en la pared se quebró sin que nadie lo tocara. Elena se vio reflejada en los fragmentos, pero en uno de ellos, sus ojos no eran suyos. Eran los de una mujer que lloraba eternamente. El narrador describe que los animales del pueblo comenzaron a huir. Caballos relinchaban, gallinas se agitaban, y un perro se negó a entrar en la casa de Elena. Lorenzo dijo: «Hasta ellos saben lo que se acerca». Elena respondió: «No tengo miedo a los vivos». El viento soplaba como si arrastrara voces del pasado. Los pasos invisibles volvieron a escucharse en la calle, avanzando con calma hacia la puerta. Nadie los veía, pero todos sabían que venían por ella. El aire se volvió tan espeso que parecía imposible respirar. Esa misma noche, el narrador relata que Elena sintió una mano rozar la suya mientras dormía. Despertó sobresaltada y junto a su cama vio una sombra que se alargaba hasta el techo.
Quintro no me sentó, y el nasenta se nos culpa de Inton. De adelante se alargaba hasta el techo. Elena, susurró la voz femenina, tan cerca que parecía provenir de su propio pecho. Lorenzo encendió una vela, pero la flama se apagó de inmediato. «Está aquí», dijo con voz quebrada. La sombra se inclinó sobre ella, dejando caer gotas de agua helada sobre la sábana. No era un sueño. Era el rostro en el agua, reclamando lo que se le debía. El narrador cuenta que Elena encontró a su abuela en la cocina, sentada frente al fuego apagado. La anciana dijo: «Nunca debiste responder, porque su voz está en tu sangre». Elena tembló y gritó: «¿Qué me ocultaste?». El silencio duró demasiado. Finalmente, la abuela confesó que hacía muchos años había hecho un pacto junto al río para salvar a su hijo. El precio era que una descendiente contestara al llamado. El corazón de Elena se quebró al descubrir que no había sido accidente, sino destino marcado por la traición de su propia familia. Elena lloraba, y su voz resonó en la cocina como un lamento. «¿Me vendiste antes de nacer?». La abuela bajó la mirada, incapaz de sostener su culpa. El narrador dice que la verdad no era un secreto nuevo, sino una herida antigua abierta otra vez. Lorenzo entró y gritó: «Lo sabías todo este tiempo». La anciana susurró: «La maldición no perdona pactos rotos, solo cobra lo que se le prometió». El fuego del hogar chisporroteó solo, como si confirmara sus palabras. La traición ya no podía ocultarse, estaba grabada en la sangre. El narrador explica que Lorenzo tomó a Elena del brazo y dijo: «Podemos huir, no tienes que aceptar esto». Pero la abuela levantó la voz con fuerza sorprendente: «No puedes escapar de lo que nace contigo». El aire se llenó de cenizas que caían del techo como lluvia oscura. Elena sintió que el peso de generaciones enteras caía sobre sus hombros. La traición no era de extraños, sino de quienes la habían criado. El eco del río retumbó dentro de la casa como si celebrara la confesión. La voz volvió a pronunciar su nombre, más cerca que nunca. La abuela abrió una caja de madera y dentro había un pañuelo manchado de agua y barro, reliquia del pacto. «Este fue el precio», murmuró. Elena retrocedió horrorizada. Lorenzo dijo: «Lo enterraste en la casa, lo escondiste de todos». El narrador cuenta que el pañuelo aún goteaba como si acabara de salir del río, y un olor a humedad llenó el aire de pantesiente llevado antes de decía. Y no era humedad, llenó el aire. Elena sintió que el tejido se movía como si respirara. La traición no era solo un recuerdo, era un objeto vivo que unía a la familia con la condena. El narrador describe que en ese instante la casa entera crujió como si fuera a desplomarse. El pañuelo comenzó a humedecer el suelo y del agua surgió un rostro de mujer, idéntico al de la madre de Elena. «Me engañaste», susurró la voz, mezcla de ternura y furia. Elena cayó de rodillas, comprendiendo que el espíritu no era un extraño, sino parte de su linaje. La maldición era personal, enraizada en la traición familiar. Lorenzo gritó: «¡Nos está reclamando!». La abuela cerró los ojos, sabiendo que el pasado había regresado a cobrar la deuda que ella misma había dejado. El narrador describe que la casa se quebraba como si los cimientos fueran huesos viejos. Elena gritó: «Déjame en paz», pero la voz respondió desde las paredes: «Tú me llamaste». Lorenzo corrió hacia ella intentando cubrirla con su cuerpo. El agua comenzó a brotar del suelo, helada y oscura, llenando la cocina como un río que no pertenecía a este mundo. La abuela rezaba entre sollozos, sus palabras ahogadas por el estruendo. Elena sintió que la corriente tiraba de sus piernas y comprendió que no era agua común. Era la tumba de la leyenda abriéndose para reclamarla. El narrador cuenta que el rostro de la madre apareció sobre la superficie del agua, sus ojos llorando ríos interminables. Elena dijo: «No eres ella, eres lo que queda de su dolor». La sombra se lanzó hacia adelante, atrapándola por los brazos. Lorenzo intentó arrancarla, gritando: «¡No la tendrás!». La corriente lo golpeó con tal fuerza que lo lanzó contra la pared. La abuela cayó de rodillas y confesó: «Todo esto es mi culpa». El río rugía dentro de la casa, y cada gota parecía un clavo hundiéndose en la memoria de Elena. Elena gritaba:
luchando contra el agua que quería tragársela. El narrador explica que en cada espejo de la casa aparecía el mismo rostro llorando, como si hubieran miles de espectros llamando su nombre. Lorenzo se levantó tambaleante y rompió un espejo con una silla, pero el reflejo seguía llorando en los fragmentos. «No hay salida», gritó. La abuela extendió sus manos hacia Elena y suplicó: «Si tomas mi vida, perdónala a ella». El agua respondió elevándose como columnas vivas, empapando todo hasta el techo. Tenía su apunta esta vez. La casa dejó de ser hogar y se transformó en tumba maldita. El narrador dice que la sombra del río envolvió a Elena, levantándola en el aire como si fuera presa de un oleaje invisible. Lorenzo corrió y la tomó de la mano gritando: «¡Lucha conmigo! ¡No la dejes entrar!». Elena lloró: «No puedo, ya está en mí». El espectro de la madre apareció más claro que nunca, su voz entrecortada: «Hija, yo también fui traicionada». El agua reventó ventanas y muros, arrastrando recuerdos y objetos. La maldición se mostró en toda su furia, reclamando lo que la sangre debía. El narrador relata que el clímax llegó con un silencio repentino, roto solo por el llanto del espectro. Elena se liberó de la mano de Lorenzo y gritó: «Si quieres mi vida, no te llevarás a nadie más». El agua se alzó como un muro y la engulló en un solo golpe. Lorenzo cayó de rodillas, su grito desgarrador apagado por el rugido del río. La abuela cerró los ojos, sabiendo que el sacrificio estaba cumplido. El hogar desapareció bajo la corriente, y lo único que quedó fue el eco de un nombre arrastrado por la oscuridad. El narrador explica que al amanecer, el pueblo despertó con el silencio de un cementerio. La casa de Elena ya no estaba, el río se la había tragado. Lorenzo caminaba entre escombros húmedos, con la ropa desgarrada y la mirada perdida. Dijo en un susurro: «Se la llevó, pero no a mí». La abuela, arrodillada en la orilla, lloraba sin lágrimas, incapaz de pronunciar palabra. «Punto que ufiscandindo. El sol de poneto puntío. Arruleiso». El agua estaba tranquila, como si nunca hubiera rugido. Sin embargo, cada piedra mojada parecía recordar lo ocurrido. La resolución había llegado, pero no como salvación, sino como cicatriz eterna. El narrador cuenta que los vecinos se acercaron al lugar, pero ninguno se atrevió a hablar. Miraban a Lorenzo como si llevara consigo la condena. Un anciano murmuró: «Así paga el río cuando lo llaman». Lorenzo respondió con voz rota: «Ella no lo llamó por elección, fue traición». Las miradas bajaron, porque todos sabían que los secretos familiares no podían enterrarse sin consecuencias. La superstición se había confirmado, y ahora todos temían que la maldición buscara un nuevo huésped. La paz aparente no era alivio, era advertencia. Esa noche, Lorenzo se quedó solo en la plaza. El narrador explica que sostenía entre sus manos un pañuelo húmedo, que el río había dejado, idéntico al de la caja de la abuela. «Ella sigue aquí», murmuró. El viento apagó la lámpara cercana, y el eco del agua volvió a escucharse, aunque no había corriente visible. En la soledad, entendió que no era sobreviviente, sino guardián involuntario del secreto. El sacrificio de Elena había cerrado una parte del pacto, pero no lo había destruido. La maldición había pasado a él, como un legado envenenado. El narrador dice que la abuela no volvió a ser vista en público. Encerrada en su casa, rezaba en voz alta como si quisiera convencer al cielo de perdonarla. Lorenzo pasó frente a su ventana y la escuchó repetir el nombre de Elena entre súplicas. Él dijo: «Ya no sirve rezar, abuela». Su voz cargaba rabia y vacío. El pueblo decidió guardar silencio, fingiendo normalidad. Sin embargo, cada noche el eco del llanto se escuchaba desde el río, como recordatorio de que la deuda no había terminado. El narrador concluye que la resolución no trajo paz, sino herencia. Suelento. Lorenzo se sentó al borde del río, escuchando el murmullo del agua. Dijo: «Ella sigue llorando entre nosotros». El viento trajo la respuesta, un susurro tan claro como la voz de Elena llamando desde el otro lado. El hombre bajó la cabeza y cerró los ojos, comprendiendo que no había victoria,
solo cadenas nuevas. El río fluía tranquilo, pero en su calma había amenaza. La maldición no había terminado, solo había cambiado de rostro. El narrador cuenta que Lorenzo regresó al pueblo con los ojos apagados, caminando como sombra, entre las calles vacías. Los vecinos lo observaban desde las ventanas, murmurando que traía consigo al río. Una mujer dijo: «No es él, es lo que quedó de él». Lorenzo avanzó hasta la plaza, donde el eco del agua resonaba pese a la sequedad del suelo. Se sentó en el banco de piedra y con voz apenas audible murmuró: «Ella camina entre nosotros». Los faroles parpadearon, como si escucharan la confesión. El miedo se volvió común, y la calma, imposible. El narrador dice que el eco del llanto volvió a escucharse desde el río, aunque ninguno se atrevía a acercarse. Un niño preguntó a su madre: «¿Por qué llora esa mujer?». La madre lo abrazó fuerte y le susurró: «Nunca respondas». Lorenzo, de pie en la orilla, cerró los ojos con resignación. Sabía que la advertencia llegaba tarde, porque él mismo ya era puente entre los vivos y la maldición. El viento trajo el nombre de Elena en un susurro quebrado. Los árboles se inclinaron como si escucharan. Nadie podía negar que el río respiraba. El narrador explica que la abuela murió esa noche en su cama, con la boca aún murmurando oraciones. Los vecinos encontraron la casa cerrada por dentro, como si nadie hubiera querido entrar a socorrerla. Un sacerdote dijo: «El río ha cobrado lo que debía». Pero Lorenzo no lloró. Se limitó a mirar el féretro y en voz baja dijo: «Ella no descansará, nunca». La campana de la iglesia repicó con eco hueco, y todos sintieron que cada golpe arrastraba un presagio. El duelo no trajo alivio, sino miedo renovado. El narrador relata que Lorenzo comenzó a caminar solo por las noches, siguiendo el murmullo invisible. Algunos decían verlo conversar con sombras. Un joven lo siguió una vez y regresó pálido, jurando que escuchó la voz de Elena llamando su nombre desde el agua. «Ella no se fue», dijo con temblor. El pueblo comprendió que la maldición ya no estaba en la sangre de una mujer, sino que se movía libre, buscando nuevas voces. La advertencia se convirtió en regla: jamás responder, aunque fuera la voz de quien más amaban. El narrador concluye que el río cayó, pero el silencio era peor que el rugido. Una noche, el viento llevó un susurro hasta las casas: «Ella sigue llorando junto a ustedes». Lorenzo desapareció al amanecer y nadie volvió a verlo. Los vecinos cerraron puertas y ventanas, pero el miedo ya había entrado. La leyenda no terminó, se volvió parte de cada sombra, de cada lágrima no respondida. El eco final se sintió en cada pecho. La maldición no estaba contenida en la historia, sino caminando en el pueblo, y quizá también más allá.